el Tratado de Versalles y motivos por los que se le relaciona con la Segunda Guerra Mundial. Hola, mi nombre es Ana Camila y hoy vengo a hablarles un poco acerca del tema del Tratado de Versalles y por qué se le relaciona con la Segunda Guerra Mundial. Bueno, este tratado fue un tratado de paz que se firmó al final de la Primera Guerra Mundial y fue como lo que hizo o ocasionó que ésta terminara. El tratado fue firmado el 28 de junio de 1919, aunque entró en vigor hasta el 10 de enero de 1920, es decir, 6 meses después de que este hubiera sido firmado. Este tratado fue socavado tempranamente por acontecimientos posteriores a partir de 1922 y fue ampliamente violado en Alemania en los años 30 con la llegada al poder de Hitler. El tratado estableció la creación de la Sociedad de Naciones por iniciativa del presidente de los Estados Unidos de aquel entonces, Woodrow Wilson. Se puede decir también que este tratado fue una de las causas o motivos por los que ocurrió la Segunda Guerra Mundial, ya que el país más afectado de aquel entonces fue Alemania. El Tratado de Versalles tuvo muchos errores y no se apoyó como se había prometido en los 14 puntos expuestos por el presidente Woodrow Wilson. Aquí se muestra. Es y era el presidente de los Estados Unidos de aquel entonces, donde decía paz sin vencedores ni vencidos. Hubo factores de todo tipo que propiciaron la Segunda Guerra Mundial. Alemania fue desposeída de sus colonias que le proporcionaban mercados y materias primas. Rusia sentó una nueva ideología que la separaba de las democracias europeas. Para esto, Alemania e Italia, con su nacionalismo exaltado, también formaron un grupo aparte, al que un poco de tiempo después se le sumó el nacionalismo militar de Japón. A las potencias antes mencionadas se les denominó estados totalitarios y al resto naciones democráticas procapitalistas. Aquí la verdadera lucha no fue ideológica, sino económica, pues la guerra comenzó desde 1930 cuando las naciones quisieron, por así decirlo, apoderarse de los mercados. Esta idea afirmaría que el por qué Alemania fue desposeída de su industria pesada con el pretexto de desarmarla, pero la realidad era otra, era de evitar que Inglaterra tuviera un competidor. El sueño de los germanos de integrar en una sola nación a todos los pueblos de una misma raza se vio fortalecido por la misma política nacionalista de Hitler, donde para antes de 1939 se fueron perfilando los sistemas de gobierno conocidos como dictadores socialistas. La humillación que sufrió Alemania con el Tratado de Versalles creó un gran descontento y aparte creó las condiciones ideales para el surgimiento del nacionalismo alemán y el ascenso de Hitler al poder en 1933. El nacionalismo tomó el poder por la fuerza, eliminó los conflictos internos con métodos violentos y combatió el reparto del mundo que produjo la Primera Guerra Mundial cuando los mercados se distribuyeron entre Francia, Bélgica, Reino Unido, Holanda, Italia, Japón y Estados Unidos. El Tratado de Versalles fue objeto de múltiples críticas, hizo nacer muchas frustraciones y desequilibrios que tuvieron un papel muy importante en las siguientes décadas. La crueldad y la falta de empatía traducidas en el castigo tan duro para Alemania a través de las cláusulas del Tratado de Versalles, como ya lo dije, ocasionó enojo y odio en la población alemana. Fue un odio que Hitler supo manipular y emplear para llevar a cabo uno de los genocidios más grandes en la historia, en donde asesinó de una manera muy cruel y despiadadamente a más de 11 millones de judíos durante su régimen nazi. Muchos aseguran que el Tratado de Versalles fue una excusa, mas no una causa, pero a pesar de que tuvo muchos aciertos, también tuvo grandes fallas, razón por la cual ya lo mencioné, los alemanes tuvieron mucho odio. La política alemana no dejó dudas respecto a los deseos de Hitler, eran muy claros. Eran el carbón y el hierro de Liberia, el petróleo de Rumania y el trigo de Ucrania, pero lo que querían en especial era el reordenamiento del mundo colonial. Otras causas que causaron la Segunda Guerra Mundial derivan de otros diferentes factores,
tanto políticos, económicos y sociales como ideológicos, que se arrastraron tras finalizar la Gran Guerra, o mejor conocida como la Primera Guerra Mundial. A estos motivos se sumó la Gran Depresión, el enfrentamiento ideológico, entre otros. El 1 de septiembre de 1939, la Segunda Guerra Mundial fue iniciada por el ejército alemán, quien invadió Polonia en un ataque sangriento, y como respuesta obtuvo que los gobiernos de Francia y Reino Unido le declararan la guerra a Alemania el 3 de septiembre de ese mismo año, es decir, 2 días después de que esto ocurriera. Aquí podemos ver como Alemania y Polonia. Las consecuencias de esta guerra fueron atroces, especialmente para los civiles, lo que conllevó importantes cambios políticos, económicos y sociales otra vez. El fin de esta Segunda Guerra fue el 2 de septiembre de 1945, lo que nos dice que esta guerra tuvo una duración de 6 años. Y pues aquí es donde termina todo esto. Y yo siento, y a mi parecer, esta situación es muy semejante a la actual, donde la rivalidad económica podría ser una consecuencia de una tercera guerra mundial. Y siento que debemos analizar y pensar muy bien lo que debemos hacer y lo que hacemos como país. También saber elegir a quienes queremos que nos gobiernen para tener un buen gobierno y no sufrir una tercera guerra mundial.